Cordial saludo, señora tutora y compañeros. El caso hipotético que escogí fueron las actividades de vigilancia, seguimiento, interceptación y reconocimiento facial realizado a través de medios digitales por parte del Ministerio de Defensa a algunos líderes que vienen promoviendo unas manifestaciones públicas o protestas sociales. Estas personas interponen una acción de tutela argumentando que se vienen vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, el derecho a la protesta y a la libre expresión. El tribunal rechaza la tutela argumentando que son necesarias estas actividades para garantizar la seguridad pública. Pero la Corte Suprema de Justicia revoca esta decisión y ordena al gobierno pedir disculpas públicas, desactivar los sistemas de vigilancia masiva y crear un protocolo de protección digital para los manifestantes. El caso planteado evidencia un conflicto constitucional entre la obligación del Estado de brindar la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de 1991. La Constitución del 91 consagra a Colombia como un Estado social de derecho, fundamentado en el respeto de la dignidad humana, la participación democrática y la protección de los derechos fundamentales. En este marco, la vigilancia masiva aplicada a manifestantes puede afectar varios de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad y a la habeas data, contemplado en el artículo 15, la libertad de expresión en el artículo 20, el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica, contemplado en el artículo 37, y el debido proceso contemplado en el artículo 29. Aunque el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad pública, de preservar el orden público y la seguridad ciudadana, de acuerdo a los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, dichas funciones no son absolutas y no pueden ir en contravía de los derechos fundamentales de las personas. Toda limitación de los derechos fundamentales debe cumplir con criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y finalidad legítima. En el caso descrito, la utilización de sistemas de vigilancia masiva sin controles judiciales claros ni garantías suficientes puede interpretarse como una vulneración desproporcionada a los derechos de los ciudadanos. En este caso no hemos evidenciado que hablen de una orden a policía judicial para realizar algún tipo de interceptación, no lo dice el caso hipotético. Entonces, por ende, se sobreentiende que si no es una actividad de policía judicial, podría tratarse de una actividad de inteligencia, que consiste en la recolección de información con el fin de asesorar la toma de decisiones del gobierno y de las instituciones garantes de la seguridad pública, ¿sí? En materia de seguridad. Obviamente la actividad de inteligencia no tiene carácter probatorio, se rige a través de la ley 1621 de 2013 y esta ley establece en su artículo 4 ciertos límites y fines de la función de inteligencia y contrainteligencia, destacando que la misma estará limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos, el cumplimiento estricto de la Constitución y el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, dispone que dichas actividades deben regirse por principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. En particular, frente al principio de la necesidad, debe precisarse que solo se puede recurrir a las actividades de inteligencia, para este caso, que serían actividades de inteligencia, siempre y cuando no haya otros medios menos lesivos o otros medios que transgredan los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿sí? Y además estas actividades pues tendrían que estar amparadas en una orden o misión de trabajo, ¿sí? No se pueden realizar por simple disposición del Ministerio de Defensa o así haya una orden, no sería una orden legítima porque, repito, no hay una orden a policía judicial o no se está realizando una investigación autorizada por un fiscal o una autoridad judicial
y por ende, pues al ser una actividad de inteligencia, no se acoge a los límites, a los fines y a los principios de las actividades de inteligencia. Entonces son actividades ilegales, pues hipotéticamente, teniendo en cuenta pues el caso planteado, ¿sí? Respecto al mecanismo jurídico utilizado, la denominada tutela digital sí resulta adecuada dentro del ordenamiento constitucional colombiano. Aunque la Constitución no utiliza expresamente este término, la acción de tutela establecida en el artículo 86 procede para proteger derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. En la actualidad, los escenarios digitales y tecnológicos hacen parte del ámbito de protección constitucional, por lo cual la tutela es un mecanismo idóneo que cabe al lugar pues frente a este hecho obviamente cabe al lugar porque se están vulnerando derechos fundamentales como los relacionamos anteriormente. Además, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los derechos fundamentales también tienen aplicación en el espacio digital, especialmente frente a la protección de datos personales, privacidad, libertad de información y neutralidad tecnológica. Por ello, las organizaciones de derechos humanos estaban legitimadas para interponer la acción buscando detener la vulneración y prevenir daños mayores a los manifestantes. En cuanto a la actuación de la Corte Suprema de Justicia, podríamos afirmar que actuó conforme a las funciones constitucionales y judiciales que le corresponden al revisar y revocar la decisión del tribunal anterior. Dentro del sistema jurídico, los jueces tienen el deber de garantizar la supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales cuando estos han sido desconocidos. Muchas gracias.